Starbucks ficha al CEO de Chipotle, Brian Niccol. La acción de Starbucks sube un 20% y la de Chipotle cayó un 8% cuando se conoció la noticia. En este vídeo, por tanto, vamos a ver lo que hizo este tipo en Chipotle, que fue algo espectacular, y esto es justamente lo que se está esperando el mercado que haga con Starbucks. Por tanto, pese a que Starbucks haya subido hoy un 20% en bolsa, la oportunidad que puede aparecer aquí en el largo plazo puede ser brutal. Sí. ¿Cuánto valdrá Starbucks dentro de 5 años? Bien, fijaos que hoy conocíamos la noticia del movimiento de Starbucks de fichar al CEO que tenía Chipotle, que es el tal Brian Niccol, y la acción de Starbucks subía hoy un 20%. Esto fue los últimos 5 días, ¿vale? Hoy más o menos fue un 22%. Y la de Chipotle caía un 8,41% en el momento que quité la captura. Fijaos que Starbucks han despedido al director ejecutivo, al CEO, el Narshman este, que es un auténtico gilipollas, que fue un poco relacionado con esas decisiones que había tomado, lo que hizo que, bueno, esos resultados pues no fueran todo lo bueno que se espera de una compañía como es Starbucks, ¿no? Que ya habíamos repasado en un vídeo anterior esos resultados y habíamos analizado la compañía en profundidad. Si quieres aprender cómo es el modelo de negocio de Starbucks, te recomiendo que eches un ojo a ese vídeo. Entonces, esto es lo que os decía, que Starbucks, bueno, pues lo viene haciendo un poco mal desde el año 2023, desde que está este CEO, el tal Narishman, y fíjate aquí como en el último año la compañía ha caído un 7%, pero bueno, esto contando el repunte de hoy, esto sería realmente un 29%, ¿vale? Fijaos aquí que desde los últimos 5 años la compañía no hizo absolutamente nada en bolsa. Fijaos que estamos a mismos niveles de 2020. Y lo cierto es que esta compañía, bueno, a lo largo de la historia sí que lo hizo muy bien en bolsa, la verdad es que es una compañía espectacular. Aquí sufrimos un poquito la euforia esa que hubo en el mercado, pues en la época de la pandemia, luego pues se pegó la gran corrección cuando fue que empezó, bueno, pues esa corrección de 2022. Y luego fijaos como la acción prácticamente no hizo nada. Aquí había repuntado porque habían dado un no-look de ventas que era, bueno, más o menos aceptable para esta compañía, entonces el mercado se lo tomó muy bien, pero pues a inicios de año dijeron que no, que por la situación actual de la economía y tal, que iban a rebajar esa previsión de ventas y aquí fue cuando el mercado chasca, le sacudió a Starbucks. Bien, entonces, pero ¿quién es el tal Nicol este para que el mercado esté tan contento porque vino a Starbucks? Bueno, fijaos que este tipo, como señala aquí Starbucks y como luego os mostraré, hizo que Chipotle, si no la conocéis, es una compañía de comida rápida, es muy espectacular lo que está haciendo en bolsa. De hecho, es tan espectacular lo que está haciendo en bolsa que siempre está carísima la acción. Y bueno, hoy, aunque ha corregido un poquito, sigue estando carísima la acción. Entonces, fijaos que aquí Starbucks dice que Nicole ha transformado Chipotle, luego lo veremos con los números de TKR, a ver si es cierto, que sí que es cierto, que ha transformado la cadena Chipotle, ¿no? Fijaos que dice que ha conseguido que los ingresos se hayan casi duplicado, que las ganancias se hayan multiplicado por casi 7 y que el precio de las acciones haya aumentado casi un 800% desde su liderazgo. Esto fue desde 2018. Cuidado. Por otra parte, las acciones de Starbucks durante el mandato del tal Narishman, que es el que acaban de chimpar, han caído un 21%. Y esto es lo que os contaba al inicio del vídeo, ¿vale? Que era un poco porque habían caído las ventas en Estados Unidos, en China, y echaron la culpa un poco a la situación macroeconómica y tal. Pero lo cierto es que está muy relacionado con las decisiones que tomó el tal Narishman. Y fijaos que en la última presentación de resultados pues había caído un 3% en la facturación de las tiendas de Starbucks, ¿vale? Entonces otro dato negativo para Starbucks, bueno, hasta hoy. Estamos aquí, chicos, en TKR, mirando la Chipotle y fijaos las ventas como venían antes de que entrara el tal Nicoleste. Fijaos que pues bueno, aquí en el 2017 llegó un 14%, pero en el 2015 tuvo un 9,6%, en el 2016 un menos 13%, bueno, fijaos que no eran como muy allá, ¿no? Y fijaos a partir de 2018, bueno, 2018 no lo vamos a contar porque fue el año que entró, pues puede que tuviera un poco de rezagado en las malas praxis que había del otro SEO,
Pero fijaos cómo empiezan a repuntar esas ventas y cómo son en torno al 14-15%, y qué es lo que se esperan los analistas incluso para los próximos años. Fijaos que los margin EBIT son más o menos parecidos a los que tiene Starbucks, ¿vale? Ahora veremos lo de Starbucks. Y fijaos las valoraciones a las que está esta compañía, que como os decía al inicio del vídeo, pues está siempre a valoraciones estratosféricas. Fijaos que, por ejemplo, en los últimos 5 años ha cotizado de media un PER 53, ¿vale? Esto es una auténtica locura. Una compañía que te crece al 15% no puede cotizar a un PER 53, por más que sea un negocio espectacular. Y fijaos cómo lo hizo en bolsa esta compañía. En estos últimos 5 años ha tenido un 244% de retorno, lo que es un 28%. Y en los últimos 5 años un 305% con un 15% anualizado de retorno. Pero bueno, aquí ya también hay que tener en cuenta las cagadas del CEO anterior, etcétera, ¿no? Es decir, las cagadas del CEO anterior y los que estuvieron antes de él, que pues aunque fuera una buena compañía, no fue tan espectacular desde que la cogió el tal Nicol este. Por eso el mercado hoy se lo tomó bastante mal y castigó a Chipotle con un -8, ya está casi en un -9%. Ojo, esto no quiere decir que le vaya a pasar nada malo a Chipotle, pero bueno, hay que ver quién es el que releva y si es capaz de mantener a Chipotle en el estatus en el que la puso el tal Nicol este. Y bueno, ahora vamos a hacer un poco lo que hacemos siempre, ¿no? Vamos a mirar un poco las ventas de Starbucks. Vamos a ver los múltiplos y los márgenes, y en base a eso vamos a calcular el valor intrínseco y ver si tenemos una buena oportunidad o no para los próximos 5 años. Entonces, fijaos Starbucks cómo venía creciendo, pues más o menos a un 10-11%, bueno, en 2021 creció un 23%, un poco capeando el temporal del 11%, estamos hablando de ventas. Pero fijaos cómo en este 2024 pues ese crecimiento en ventas va a ser del 1,5%, ¿no? Y luego pues aquí los analistas están estimando pues en torno a un 7,2 o un 8,1 para el 2026, ¿vale? Lo que supone un 7,1% anualizado de crecimiento en ventas. El margin EBIT, por su parte, pues está en torno a 15,8, que es lo que estiman los analistas, es decir, se va a comprimir un poco. Y ya para el 2025-2026, bueno, pues va a retornar un poco a su normalidad. Esto, bueno, esto lo habían estimado estando el tal Narisman, ¿vale? Si este tal Nicol es tan bueno como el mercado se cree, como lo hizo y lo hace también en Starbucks, como lo hizo con Chipotle, pues es probable que estos márgenes se expandan un poco. Y luego veremos en la plantilla de valoración. Si te gusta este tipo de contenido, recuerda que puedes darle like al vídeo o dejar algún comentario para ayudar a este canal a crecer en YouTube. Fijaos que Starbucks ha cotizado históricamente a un PER de 28, a un EV/EBIT de 21,7 y a un EV/EBITDA de 17,24. Pero claro, en estos últimos 10 años la compañía ha cambiado bastante. Entonces, si la valoramos por estos últimos 10 años, fijaos que metimos un PER de 28, un EV Free Cash Flow de 28, un EV EBITDA de 18 y un EV EBIT de 22, con un crecimiento en ventas del 9%. Esto es un poquito más porque vamos a suponer que este tío lo va a hacer bien, entonces vamos a expandir un poquito más esas ventas. El margin EBIT del 16, un tax rate del 24 y la recompra de acciones como viene recomprando Starbucks. Fijaos que esto nos da un valor intrínseco por EV Free Cash Flow a día de hoy de 102, ya teniendo en cuenta esa subida que tuvo el día de hoy, y actualmente cotiza a 92. Y esto nos da un precio objetivo para 2028 de $157, lo que supone un retorno anualizado del 11%. Vale. Sin embargo, vamos a hacer un ejercicio de comparación entre Chipotle y Starbucks. Ojo, porque esto está muy cogido con pinzas, es decir, este tío todavía ni siquiera pisó Starbucks, está por ver todo lo que tiene por hacer este tipo. Pero fijaos que no sería descabellado pensar que pueda sacar a flote a Starbucks tal y como lo hizo con Chipotle. Chipotle, cuando entró este hombre, tenía problemas similares a los que tiene Starbucks. Entonces, vamos a ver qué es lo que pasó con Chipotle en las ventas. Fijaos cómo las expandió, o sea, las duplicó, que eso era lo que decía al inicio del vídeo, lo que decía la propia Starbucks. Fijaos que duplicó las ventas. Y fijaos que esos margin EBIT, bueno, desde que la compañía venía cabizbaja, pues fijaos que los volvió a repuntar a los niveles que estaban
que estaban antes. Y fijaos cómo los beneficios, bueno, pues volvieron a tener pues una parte bastante significativa en la compañía, los EPS. Entonces, claro, si nosotros estamos valorando Starbucks a los múltiplos actuales, pero fijaos qué es lo que pasaría si estas ventas que vemos aquí se empiezan a expandir y pueden alcanzar un doble dígito de en torno al 12, 13, 14, ¿por qué no? Entonces, ¿qué es lo que pasaría ahí? Pues pasaría lo que tenemos plasmado en esta plantilla. Pero bueno, esto, ojo, hay que tomarlo con pinzas porque, como os dije, pues hay que ver qué es lo que pasa. Entonces, fijaos que la compañía pues empieza a crecer en ventas, ¿no? Y empieza incluso a superar las ventas que venía teniendo estos últimos años, que rondaban en torno a un 6-7%, y las incrementa, pues, por ejemplo, a un 13%, que tampoco sería nada del otro mundo para una compañía que tiene la calidad de Starbucks. Esto lo que haría es que se expandiera un poquito el margin EBIT y vamos a suponer que no recompra más acciones, es decir, que viene recomprando más o menos al mismo ritmo que viene en la actualidad. Pero claro, al expandirse esas ventas, lo que el mercado te va a pagar, es decir, si el mercado ve que tú has cumplido con eso y que has duplicado las ventas, pues no es duplicado, pero casi duplicar, el mercado te lo va a recompensar y puede ser factible, no es muy descabellado que el mercado te la pague a per 33, que si miráis la media de los últimos 5 años es per 30. Entonces no es muy descabellado que te la pague a estos múltiplos. Es decir, a un per 33, a un EV Free Cash Flow de 33, a un EV EBITDA de 22 y a un EV EBIT de 26. O sea, veis que en estos últimos 5 años estuvo cotizando a un PER de 30, a un EV EBIT de 24, casi 25 y a un EBITDA de 19,41. Entonces, si el mercado, o sea, si se dan todas estas casuísticas que no son para nada muy descabelladas, fijaos los retornos que podéis llegar a tener con Starbucks entrando a este precio que ya, pues, ya tiene la subida del 20% de hoy. Fijaos que por EV Free Cash Flow el valor intrínseco de la compañía sería de $151 al día de hoy, pero para 2028 sería de $273. Es decir, estarías haciendo un por 3. Y ahí lo dejo. Pero bueno, vuelvo a repetir, esto es un ejercicio, no es una recomendación de inversión ni nada por el estilo, pero no sería muy descabellado que Starbucks se comportara de esta forma. Tenemos aquí la comparación del PER medio histórico de Chipotle y la evolución de sus ventas. Fijaos que desde 2018 para atrás, fijaos que bueno, aquí que hubo un poquito de euforia, pues superó ese PER 40, pero fijaos que más o menos rondaba un PER 40 esta compañía hasta que la cogió el Nichols. Y fijaos cómo a partir de ahí, pues ese PER medio ya se empezó a incrementar. Fijaos que estuvo por debajo de 40, bueno, pues aquí en julio de 2022, que fue cuanto más bajo estuvo el mercado, y bueno, pues aquí a inicios de año también. Pero fijaos que en general desde 2018 estuvo por encima de un PER 40. Y entonces, claro, por eso no es descabellado pensar que, bueno, a Starbucks si incrementa un poco esas ventas, pues ese múltiplo también se acaba expandiendo, ¿no? Que el mercado te acabe recompensando con esa expansión de múltiplos.